Bien, espero que vean la diapositiva completa. Vamos a ver la historia de los maestros del estilo Chen. El Tai Chi Chuan tradicional estilo Chen es un arte marcial, ¿no es cierto?, que se puede considerar, digamos, un arte marcial antiguo en comparación, digamos, con otros artes marciales que son más recientes, ¿no es cierto?, como el judo, que son del siglo pasado, el aikido, ¿no es cierto?, que tienen un centenar de años de trayectoria, la misma el término de configuración del taekwondo. La elaboración de nuestro Tai Chi tiene 300 años de desarrollo y práctica al momento que queda configurado, ¿ya? Significa el desarrollo y la absorción de otros sistemas. Vamos a ir viendo, digamos, a qué se refiere eso. Lo principal que lo caracteriza son los movimientos no tan redondeados como conoce la gente, tan circulares, como conoce la gente en el Tai Chi, digamos, que se masificó primariamente en Occidente, sino que movimientos en espiral. Aquí tenemos al maestro Chen Xiaoqing realizando, ¿no es cierto?, el puño que sigue la torsión del cuerpo, y ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, ya una estructura armónica, pero ya con torsión, espiralada. Entonces, la idea, el concepto básico, fundacional, digamos, del estilo, es que recreamos el movimiento natural de la energía, que es el movimiento en espiral, el Chan Si Jing. Eso tuvo una evolución de 300 años para que quedara configurado así. Por lo tanto, en nuestro estilo de Tai Chi Chuan queda súper claro que es un arte marcial en que se da mayor importancia a la suavidad y a la absorción, en términos de arte marcial. Se caracteriza por la combinación, ¿no es cierto?, de movimientos lentos y suaves con otros que son más rápidos y explosivos. Cómo se mueve la energía en la naturaleza. ¿Ok? Hay cambios de ritmo dentro de una continuidad, dentro de un flujo de movimiento. Eso un poquito pone en contradicción a algunas personas que han hecho solamente Tai Chi Chuan de manera continua, plana, ¿okay?, que ayuda mucho a estabilizar la energía, pero no ayuda a generar las modulaciones que ocurren en el día a día. ¿Se entiende? Es como entro a un estado de calma, pero no sé amainar las tempestades, regular las tempestades energéticas o los cambios de energía. Entonces eso es muy interesante en nuestro estilo, digamos, poder mantener una respiración suave, relajada, un tono muscular, ¿no es cierto?, muy relajado, mientras estamos haciendo cambios de ritmo. ¿Okay? Es como la música que cambia de ritmos y mantiene, ¿no es cierto?, mantiene un orden, una armonía, pero cambia rítmicamente. Entonces, si nosotros estamos en un solo ritmo y no hay cambios de ritmo, finalmente la energía se estanca. Lo mismo pasa con los movimientos solo circulares y no en espiral. También la energía se estanca. Entonces, los movimientos circulares conservan energía, pero la estancan. El ritmo plano calma, pero no genera herramientas. ¿Ok? Entonces, es muy interesante que se preservó esta energía en espiral. La siguiente diapositiva. Para nuestra historiografía y los registros, digamos, más fiables, el compilador, ¿no es cierto?, del estilo es Chen Banting, que fue un general, ¿no es cierto?, de la dinastía Ming. Eso tiene alta relevancia, se las voy a ir explicando ahora. Al término de la dinastía, él se retira y hace una confluencia del arte marcial que practicaba, ¿no es cierto?, militarmente. Él admiraba mucho a un general que se llamaba Chichi Huan, que es anterior a él, de la generación inmediatamente anterior, que había compilado unos cánones de arte marcial para la milicia, de 16 estilos, ¿no es cierto?, de Kung Fu de la época. Chichi Huan valoraba mucho las artes marciales prácticas, concisas. De hecho, criticaba mucho el Kung Fu de mangas floreadas y pantalones bordados, le decía él.
¿no es cierto?, de movimiento. Entonces, apreciaba mucho la efectividad. Chen Banting era del mismo corte, pero agregó los principios generales de la medicina china, los principios generales, ¿no es cierto?, del taoísmo, y los conceptos de alquimia, de conducción energética y de regulación respiratoria, o sea, de Dao Yin y Tu Na, que aparecían en el canon interior del patio amarillo, el Huan Ting Yin. Y logró hacer esa confluencia, ¿ok? Entonces, para nosotros, Chen Banting, él es el creador de nuestro estilo, prácticamente como lo conocemos hoy, en sus fundamentos, no en sus formas, ¿ya? En sus fundamentos. Es decir, mantener la energía espiral, mantener la alternancia de movimientos suaves y lentos, con rápido y explosivo, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, mantener el carácter de arte marcial tradicional. La que sigue. ¿Cómo surge esto? Tiene que ver mucho con el territorio. Ahora se habla mucho de los territorios. Tiene que ver mucho con Chen Yako, ¿ya? La quebrada de la aldea Chen. Por razones históricas que vamos a ir viendo. No solamente por no recibir influencia, al contrario, ¿no es cierto? En Chen Yako se han recibido muchas influencias. Vamos a delimitar por lo menos unas 3 influencias. Pero muy importante el territorio para la preservación. Entonces, se recibieron influencias, pero se preservaron los principios, no se diluyó el arte. Se conservó el territorio, se conservó la familia, se conservó el clan. Entonces, es muy importante, digamos, que haya un territorio y una denominación, aunque sea una aldea pequeñita. Yo tengo amigos que han estado en China, ¿no es cierto?, la profesora de chino, y hay una suerte de centralismo en China, ¿ya? Y hay una mirada diferente entre los chinos del norte y los del sur, y una mirada distinta de los de Beijing, de las regiones. Eso viene de antiguo. Beijing fue capital cuando había el imperio mongol, ¿ya?, la dinastía Yuan. Y le decían Dadui, la gran capital, ¿ya? Entonces, se lo puedo decir en chileno, Beijing se cree el hoyo del queque. Entonces, obviamente, que le ha molestado que el Tai Chi tenga tanto brillo en un pueblito marginal. Ellos se creen de la capital, entonces siempre dicen, no, nosotros tenemos el real estilo Chen. Y ustedes saben, ahora vamos a ver en la historiografía, que eso es como una visión súper parcial. Porque claro, pues, les incomoda que siendo gran ciudad, te fijas, no tengan el patrimonio de esto, ¿ya? Les incomoda. Ahí vamos a ver otra cosa. Originariamente, la familia Chen era de la provincia de Shanxi. Shanxi está un poquito al costado de Beijing, vamos a verlo en el mapa, la diapositiva siguiente. ¿Lo cambio? Sí, la diapositiva siguiente, a ver si... Ok. Bien, ¿qué significa este primer mapa? Este primer mapa les da cuenta de cómo era el imperio Yuan. El imperio Yuan era un imperio mongol, ¿cierto? Del nieto, ¿no es cierto?, de Genghis Khan, de Kublai Khan. Fue un imperio corto, de 90 años, pero muy importante, porque fue el originador de la ruta de la seda. Es decir, eran mongoles, eran invasores del norte. Para la etnia Han, que era la etnia dominante en China, eran tribus, ¿no es cierto?, salvajes del norte, pero hicieron varias cosas interesantes el imperio mongol, la dinastía Yuan. Estableció como libro base para el imperio el I Ching, que ya venía de antes, de otras dinastías, pero como lo reflotó, porque se había introducido ya el budismo a China. China se abrió a los países, ¿no es cierto?, de más occidente, se hizo la ruta de la seda. Por lo tanto, no eran tan salvajes, pero la etnia Han, que ha sido la etnia predominante en China, los consideraban foráneos, ¿ya? Entonces, rápidamente se estableció una revuelta, y ahí dice Chu Yuanchen, que después se conoció como el emperador Hongwu,
logró restablecer el dominio y hacer la dinastía Ming. A ustedes les suena, ¿no es cierto?, la dinastía Ming por los jarrones Ming. Fundamentalmente es porque los chinos en esa época, y durante esa dinastía, los chinos Han, recobraron el dominio de su territorio. Por eso que le dieron tanta preponderancia a la dinastía Ming, porque la anterior, la Yuan, era mongol, y la que fue posterior, la Qin, era manchú, también considerado por la etnia Han invasores del norte. Es muy característico eso, porque ustedes ven las películas y ven los rapados, ¿no es cierto?, los chinitos que están rapados en el frontis. Ese rapado significaba sujeción al imperio Qin, con G al final, Qin, que era manchú, era sujeción a otra etnia. Entonces, para que ustedes me entiendan, y para hacérselo en simple, es como si los chinos, nosotros, los chilenos, hubiéramos estado dominados primero, ¿no es cierto?, por la Confederación Perú-Boliviana, o el Imperio Azteca, para ponérselo, digamos, ya más bonito, el Imperio Azteca, nos hubiéramos liberado y después nos hubieran invadido los argentinos. Eso, así lo consideraban la etnia Han. Y eso establece cierto secretismo en la transmisión y en las prácticas de las artes marciales y las artes internas chinas. ¿Ok? Y el Imperio Yuan es un poquito menos extenso en territorio que la actual China. La diapositiva siguiente. ¿Qué ocurrió? Chen Po, el fundador de la familia Chen, está justo al final, ¿no es cierto?, de la dinastía Yuan, como combatiente, como general, está al final de la dinastía Yuan, cuando se está venciendo a los mongoles, y se está comenzando a establecer la dinastía Ming, la dinastía Han. Estaban en la provincia de Shanxi, si ustedes ven aquí al centro en verde clarito, que está muy cerca de Beijing. Si ustedes ven, Beijing está ahí como en el mar, aparece como una cabecita como de dragón, ahí está Beijing. Shanxi está cerca de Beijing. El emperador triunfante Ming empezó a hacer purgas en Shanxi, porque si ustedes se fijan, Shanxi delimita con la Mongolia interior. Entonces había una suerte de mucho mongol todavía en Shanxi y de mucha partidario de la antigua dinastía Yuan. Y se hicieron alrededor de 3 purgas muy fuertes, matanzas, ¿no? Ese territorio quedó más o menos inestable y el emperador empezó a repoblar o a exiliar gente de Shanxi a las provincias cercanas. Y es ahí donde el clan Chen Po, como líder, es trasladado a la provincia de Henan. En la diapositiva siguiente van a ver en la diapositiva siguiente, otro mapita, ahí ven, ¿no es cierto?, Henan está cerca de Hubei. Hubei, ¿no es cierto?, es la provincia de Wuhan, ¿no?, donde salió el bicho, Wuhan, donde está Wuhan, que es el centro de China. Todo es muy cercano, ¿ok? Henan está cerca de Wuhan. Henan, ahí está el monasterio Shaolin. Hay influencias, ¿okay?, de ambos lados. La diapositiva que sigue, estamos cerca del centro de China. Este es un monolito en honor a Chen Po en Chen Yagó, el fundador del clan Chen. Se hizo, ¿no es cierto?, una gran estela como mausoleo. La que sigue. Ese árbol que ustedes ven al costadito, el árbol del gran erudito en Shanxi, o el árbol pagoda también le dicen, es bien interesante porque marca un hito de la migración desde Shanxi a las otras regiones, y todavía lo conservan porque migró mucha gente. ¿Qué es lo interesante? La provincia de Shanxi es una provincia rica en artes marciales y de carácter interno. Xinjichuan, Pachichuan, ¿ok? Entonces, hay, digamos, una tradición marcial en la provincia de Shanxi. ¿Okay? De ahí viene originariamente la familia Chen.
No llegaron inmediatamente, ¿no es cierto?, a Chengyagó. Se establecieron en un lugar alrededor de 4 o 5 años que se llamó Chenpo Chuan, la aldea de Chenpo, y luego migraron a un lugar que se llamaba la aldea del Brillo del Sol, en honor a un monasterio que había cerca que se llamaba Monasterio del Brillo del Sol. Ese era el nombre original de Chengyagó. La física y geográfica de Chengyagó, que tiene unos arroyos y 3 quebraditas, después se llamó Chengyagó, o sea, la quebrada, o el arroyo, la aldea, Chen, Jia, aldea, Go, quebrada, arroyo de quebrada, ¿no es cierto?, la quebrada del arroyo Chen. ¿Ok? La que sigue. Bien, eso ocurrió en 1374. Se funda Chengyagó, ¿no es cierto?, la aldea Changyang-sun, ¿no es cierto?, la aldea del Brillo del Sol, se transformó después con el tiempo en Chengyagó. ¿Ok? Ahí nuevamente otra imagen del árbol pagoda, el árbol que conmemora, digamos, la salida de Shanxi de la migración. La siguiente, esa digamos, es la configuración del pueblo, del territorio, y obviamente practicaban arte marcial. ¿Ok? Según Chen Xiaowan, Chenpo era, él propiamente, era originario de una aldea que se llamaba Dongtu-he, en Hezhou, que es la provincia de Shanxi. En el primer año de Hongwu, del emperador Ming, en el primer año del imperio Ming, en 1367, él migra a Hondong, donde establece, ¿no es cierto?, Chenpo Chuan, ¿no es cierto?, la aldea de Chenpo. Y en el 5.º año de Hongwu, del emperador Ming, el primer emperador Ming, fueron forzados, ¿no es cierto?, por los guardias gubernamentales, porque estaban haciendo las purgas, que se fueran a la prefectura de Henan. ¿Ya? La que sigue, aquí hay un monolito, digamos. ¿Qué es lo que practicaban ellos? Probablemente algo muy similar, ¿no es cierto?, a lo que se practicaba, ¿no es cierto?, en Shaolin, porque tanto Shanxi como Henan están muy cerquita. De hecho, Chengyagó está súper cerca de Shaolin. Si ustedes ven aquí, yo les puse una imagen del Pao Chui, ¿no es cierto?, de Jingan Daodui, del mortero, el guardián de Buda golpeado el mortero, que es bien conocida. Esto estaba publicado, digamos, en internet hace unos 20 años, por lo menos, donde se presume que la familia Chen practicaba el Pao Chui Shaolin, ¿ya? Y de hecho, se dice que la familia Chen era conocida, ¿no es cierto?, como la familia Chen Pao Chui, Chen Pao Chui, ¿ya? La familia Chen Pao Chui. Practicaban el boxeo de puño de cañón, el Pao Chui Chuan, ¿ok? En la época de Chenpo. Eso se mantuvo así, digamos, con alguna influencia de todo el arte marcial de la época. La que sigue. Eso es más o menos lo que teníamos hasta ahí de configuración. Esa es la entradita actual de Chengyagó, ¿ya? De Chengyagó. Está remodelada, esto es relativamente reciente. ¿Ya? Este es un edificio reciente, porque hay más turismo. ¿Es la que sigue? Se mantuvo la familia con tradición marcial, haciendo, ¿no es cierto?, Chen Pao Chui, hasta Chen Guantin. Es muy probable que hayan adquirido, ¿no es cierto?, todas las destrezas marciales, y se sabía que en esa época, ¿no es cierto?, practicaban las 16 artes marciales, ¿no es cierto?, que estaban descritas en el libro del general Yi Chuan, y muchas de las cuales eran formas Shaolin. Y Chen Guantin hace, ¿no es cierto?, esta primera fusión. ¿Qué es lo que hace él? De estas 16 formas, establece 5 formas cortas propiamente de Tai Chi Chuan, incluida una forma que se llamaba el Tai Chi de 13 posturas, un puño largo, o un Chan Chuan, como se dice en chino, de 108 movimientos, y el Pao Chui. Es decir, el puño largo y el Pao Chui
estaban separadas de las 5 formas fusionadas de trabajo de Kung Fu y el Qin interno. Eso es lo que deja Chen Banting, más los principios de trabajo de Tuizó, porque a él le interesaba mucho, esto es lo que se habla ahora en el Kung Fu moderno, el momento del contacto y no contacto. Cuando tú no estás en contacto, ¿no es cierto?, vas a patear y golpear, pero cuando estás en contacto necesitas hacer otro tipo de maniobras, proyecciones, chinal, luxaciones, y hay que tener una sensibilidad. Entonces, Chen Banting decía mucho, yo siento a todo el mundo y estoy oculto para todos los demás. Siento todo lo que pasa. Entonces, generó los primeros elementos, digamos, del trabajo del Tuizó. La que sigue fue conocido como Chen Shouting. Tenemos 2 dataciones de fechas. Entonces ustedes se pueden preguntar, oye, ¿por qué en una fecha sale 1600 a 1680 y en otra 1580 a 1660? Porque hay un ajuste del calendario lunar. ¿Ya? Hay un ajuste del calendario lunar. Entonces, según las datas chinas, aparece de 1580 a 1660, pero eso, traspasado a nuestro calendario gregoriano, es de 1600 a 1680. ¿Ok? Aquí les dejo en chino la manifestación, el nombre, ¿no es cierto?, de la rutina de puño largo y del puño de cañón. ¿Ok? Lo interesante entonces de Chen Banting es que en el arte marcial que ellos, la familia, detentaba y ejercía, se dice que Chen Banting, aparte de combatir, ¿no es cierto?, contra el imperio, a favor del imperio Ming, hacía mucho trabajo, digamos, llamémoslo policial, o sea, ellos detenían bandidos, ¿no? Se protegían mucho, digamos, de lo que eran los bandoleros, digamos, de la zona. Se dice que apresó más de 1000, tuvo más de 1000 encuentros a lo largo de su vida. Pero lo interesante es que extrayendo este canon de que al Qin interno taoísta, el Huan Tin Yin, incorpora los conceptos de Yin y Yang, incorpora los conceptos de los canales de energía, ¿no es cierto?, de los puntos acupunturales como puntos moduladores de la fisiología del cuerpo, los conceptos de conducción de la energía mediante el movimiento, los conceptos de conducción de energía mediante la respiración. Él deja establecido en esas 5 formas ese trabajo. ¿Ok? Esa es la principal importancia de Chen Banting, y ya empieza a reconocerse un arte marcial interno desde él en adelante. La que sigue. Ahí sí. Sí, la 14. Se mantuvo el entrenamiento de estas 5 formas, más el puño largo y el Pao Chui, hasta Chen Changxing. Estamos hablando de 100 años más, 5 generaciones más. Chen Changxing fue un revolucionario del estilo, así como lo va a hacer después Che Youben, tarea para la casa por los instructores que hizo Che Youben, y después como lo hizo Chen Fake. La K en chino se pronuncia gutural, Chen Fako, ya Chen Fako, que son los grandes revolucionadores del estilo. Chen Changxing hace dos revoluciones. Agarra estas 7 formas y las compendia en 2 formas y genera lo que nosotros conocemos como el sistema Lao Jia, tanto la forma Lao Jia Jilu como Lao Jia Erlu. Muy importante porque estas 2 formas determinan el desarrollo posterior del Tai Chi Chuan en todas las grandes familias. Eso sí es un hecho reconocido, digamos, por todos los estilos y todos los linajes. ¿Ya? Más allá de que se piense, digamos, que Chan San Feng haya configurado el Tai Chi Chuan, lo que sí se sabe es que lo que se conoce en el Tai Chi más reciente surge del sistema Lao Jia Jilu. ¿Okay? Por varias razones. Lo primero,
es que las configura con dos aspectos súper diferentes. Lao Jia Jilu, ¿no?, para conservar la energía y ser una forma generatriz, y Lao Jia Arlu, el Pao Chui, ¿no es cierto?, para dar una expresión cabal de la potencia, de la velocidad y de la marcialidad en el Tai Chi. Eso de alguna manera se transmitió y de alguna manera también se perdió más adelante. Eso es una cosa. Y la segunda cosa muy importante, que fue el primero que enseñó a gente fuera del clan. Ahora, la diapositiva que sigue tuvo... ¿Cambio? Sí, cambio. La que sigue. Sí, otra más. Tuvo la suerte, como ustedes ven en la imagen aquí, hay una imagen que conmemora cuando él le da las cartas a su discípulo, ¿no es cierto?, Yan Luchan, Yan Fukui, que le decían, le da las cartas para enseñar, ¿no es cierto?, el estilo en Beijing. Entonces, fue el primero que le enseñó a alguien fuera del clan, fuera de la familia, le enseñó a alguien muy hábil como Yan Luchan. Fue un gran artista marcial, y así lo demostró en Beijing. Y en Beijing, Yan Luchan, en la capital, tuvo la posibilidad de enseñarle a la corte. Ustedes saben cómo es estas cosas. Dinastía Qing, Manchú. ¿Ok? Lo que fue una segunda revolución. O sea, le enseñaron a invasores del norte. Con alguna limitación. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, las modificaciones y las adaptaciones, que luego el nieto de Yan Luchan, ¿no es cierto?, Yan Chenfu, acrecentó, por distintas razones, incluso porque Yan Chenfu estuvo un poco enfermo y empezó a practicar muchísimo más suave. Pero también estaba dentro, en un principio Yan Chenfu todavía estaba con mucha influencia, ¿no es cierto?, de los manchú, a pesar de que ya estaba en los primeros años de la República, porque la dinastía manchú terminó en 1911. Chen Qianqing tuvo esa doble importancia. Hizo dos revoluciones. Comprendió el sistema, como entendemos el Tai Chi ahora, moderno, y enseñó fuera de la familia. ¿Ya? Es una ruptura. ¿Ya? Fue un rupturista Chen Qianqing. La que sigue. ¿Sí? Les voy a comentar algo respecto a la discusión si el Tai Chi era arte marcial. Si se fijaron en la fecha, Chen Qianqing murió en 1853. Hay dos actas en ese año, en 1853, de una invasión, de una revuelta de ladrones en la provincia. Y dos oficiales del gobierno por separado, que no practicaban Tai Chi Chuan, dejaron por escrito en los anales el registro de que ladrones armados estaban saqueando la zona. Saquearon el pueblo de Sao Bao, que era un pueblo, ¿no es cierto?, donde se practicaba Kung Fu, y se dirigieron a Chen Yagó. Y en Chen Yagó, los dos hermanos, ¿no es cierto?, que habían entrenado con Chen Qianqing, estamos hablando del año de la muerte de Chen Qianqing, que son Chen Yongchen y Chen Yichen, ¿no es cierto?, dos hermanos de Chen Yagó, enfrentaron a estos ladrones, que venían armados, con armas de fuego, con cañoncitos, con lanzas y palos. Los desmontaron del caballo, desmontaron al líder y lo decapitaron. Es decir, funcionaba la cosa, digamos, como arte marcial. Ellos la operaban. Se cuenta también que después, más adelante, el maestro Chen Faqué, ofició de guardia, y también el maestro Chen Faqué mató a una persona. ¿Okay? Eso no son cosas, digamos, se mantiene como más en reserva, ¿sí? Se mantiene, digamos, bajo cuerda, digamos, porque claro, ahora el Tai Chi tiene otra imagen, como arte de la paz, pero efectivamente servía para defender los hogares y las familias. ¿Ok? Con lanzas y pértigas, ¿no es cierto?, los desmontaron y ellos después los decapitaron y quedó en los anales. Entonces, esos habían saqueado toda la zona, pero no saquearon Chen Yagó.
¿Ok? Eso, por las discusiones que pueden ver ustedes en Facebook, que nosotros ahora no hagamos mucho sparring, que no hagamos mucho trabajo de autodefensa y que no explotemos la parte marcial, es una parte del desarrollo ulterior, ¿se fijan? Del Tai Chi Chuan, reciente, muy moderno, y que tiene que ver con que también se transmitió a la corte. Y que eran manchú, no eran Han. ¿Ok? La diapositiva que sigue, más adelante, por favor. ¿Esa? Sí. 2 generaciones más adelante aparece el maestro Chen Xing. Nosotros el año pasado estuvimos viendo un poquito su texto. Él tiene un texto de alrededor de 750 páginas, ¿cierto? Que es el canon ilustrado del Tai Chi Chuan de la familia Chen, donde él hace otra evolución y otra aproximación. Chen Pantin, ¿no es cierto?, había colocado los principios del taoísmo, los principios de la medicina china, los principios de la alquimia taoísta, pero el maestro Chen Xing hace un trabajo movimiento a movimiento, postura a postura, de ir desarrollando la relación del Tai Chi Chuan con lo que describe los cambios energéticos del I Ching y ciertos puntos y zonas y estructuras energéticas durante el movimiento. Él trata de decodificar la práctica a los principios fundamentales del taoísmo y lo deja en el texto del canon ilustrado de Tai Chi Chuan de la familia Chen. Él era un practicante, ¿no es cierto?, de Tai Chi Chuan, de la línea Xiaojia, de la pequeña estructura. Pero claro, el papá de él lo hizo estudiar, la diapositiva que sigue. Entonces, si bien es cierto, él era practicante, fue también erudito. La siguiente. Bien. Entonces, él se dedicó a la literatura, a la caligrafía. También se sabe que por los textos estudió medicina china. Entonces hizo una relación mucho más precisa de los movimientos con respecto a los canales y a las zonas energéticas en los movimientos. O sea, qué es lo que se tiene, qué es lo que se está haciendo energéticamente en movimiento a movimiento. Yo les grafiqué aquí algunos puntos que nosotros vimos el año pasado. La primera gráfica de arriba, a la mano izquierda, grafica los flujos de energía preferentes en el cuerpo en un estado basal. Es decir, cómo la energía desciende del pecho hacia el mantel inferior, cómo el chi más puro asciende por la columna y cómo el chi turbio desciende por las piernas hacia los pies. ¿Ok? Describe bien, ¿no es cierto?, los conceptos de vacío en la práctica, de vaciarse. Y como ven en la gráfica de abajo, describe punto a punto cómo tiene que estar cada parte del cuerpo para que esta conducción de energía sea coherente. Se demoró 12 años en configurar este libro y lo dejó como legado póstumo, o sea, no se publicó en vida de él, sino que lo dejó un sobrino y fue publicado posteriormente. Es muy interesante el maestro Chen Xing porque muchos de los eruditos del Tai Chi iban a Chen Yagó a consultarlo y a conversar con él. Se sabe que uno de los grandes maestros del siglo pasado, Wutunan, iba a conversar con él. A todo esto, Wutunan era manchú, de la familia del norte. La que sigue, esa es la gran importancia de Chen Xing, haber dejado, ¿no es cierto?, el canon ilustrado de la familia Chen. El maestro de la generación siguiente, Chen Fakou, tiene 3 grandes importancias. Él evoluciona el sistema Lao Jia, lo va haciendo no de inmediato cuando llega a Beijing, esto para que ustedes lo sepan también. Es una evolución progresiva del sistema Lao Jia al sistema Xin Jia. No es que él llega a Beijing y ya inmediatamente entra enseñando Xin Jia. Hay una evolución que duró 29 años, ¿ya?, desde que empezó a enseñar en Beijing en 1928. Tuvo muchos discípulos.
Uno de ellos, obviamente, fue su hijo, ¿no es cierto? Chen Xiaozu, el papá de Chen Xiaowan, y Chen Xiaokui, el tío de Chen Xiaowan. Chen Xiaokui es muy importante porque él retornó a Chen Xiaowan a enseñar en varias oportunidades. Lo interesante de ahí es que hubo una evolución. Chen Xiaokui nació en el año 24, cuando el papá en 1928-1929 fue a Beijing, él tenía 4 o 5 años. Él después fue a Beijing y estudió con él desde los 7 años prácticamente hasta los 30, alrededor, ¿no es cierto?, de 23 años. Entonces, Chen Xiaokui fue el que estuvo más cerca de Chen Fake. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos colegas, amigos, que sus maestros practicaron con Chen Fake 14 años, pero en un principio, ¿no es cierto?, cuando todavía no estaba completo el sistema Xinjia. Entonces, cuando ustedes ven su estilo, es una mezcla como un Lao Jia medio evolucionado, como entre Tongoy y los Vilos, ¿ah? Con un upgrade, pero no alcanza a ser Xinjia. ¿Ok? Primera importancia, ¿no es cierto?, haber evolucionado el sistema Lao Jia al sistema Xinjia. Segunda importancia, que es la primera vez que se enseña directamente el estilo Chen, porque ya Lu Chang en un principio enseñó un poquito de Chen, pero después rápidamente lo fue derivando a una combinación de estilos, porque sabía otro estilo. Es la primera vez que la familia Chen enseña directamente en Beijing. Lo siguió su sobrino, Chen Xiaopi, y Chen Xiaokui después. Y a su vez ellos empezaron a enseñar en otras regiones, como Nanjing, al sur de China, ¿no es cierto?, cerca de la zona de Cantón, ¿ya? Nanjing. La evolución, ¿no es cierto?, la Xinjia significa un aumento en los movimientos, un aumento, ¿no es cierto?, de las rotaciones de energía en espiral, un aumento, ¿no es cierto?, de la expresión de la explosividad con mayor rapidez, y eso marca, digamos, la primera importancia. La segunda importancia es que enseñe directamente en Beijing, y la tercera importancia es que dejó una gran línea, la diapositiva que sigue, por favor, Linde, la diapositiva que sigue, dejó una gran línea de maestros, de discípulos. Recuerden, Chen Xiaozu, el primero, el papá de Chen Xiaowan, Chen Xiaokui, su hijo, practicó 23 años con él, 23. El maestro Feng Xiqian, un gran maestro que después generó su propio estilo, el estilo Hong Yuan. Hong Yunchen, del estilo Hong, Chen Souli y Kan Churan, que son menos conocidos. Como todos los grandes maestros, los grandes, Chen Fake no tenía muy buena salud de niño. Entonces, como que sentía que le quedaba grande el poncho de practicar Tai Chi Chuan. Y le insistieron. Después les voy a explicar, digamos, un poquito de cómo ven los chinos esto del sacrificio, porque les interesa un poco el tema del sacrificio. Entonces él hacía 30 repeticiones diariamente de Lao Jia y hacía 300 repeticiones de los ejercicios de palo largo. A veces ellos hacen los ejercicios básicos, el Qigong, ¿no es cierto?, pero 300 repeticiones te la encargo. Así 30 ya es más o menos fuerte, 30 por cada lado, entonces 300 te encargo. Si era toda la forma, ni te explico. Pero si era solamente los 2 o 3 ejercicios de base, 300 repeticiones es harto. Y 30 repeticiones de la olla. Es decir, claro, aplicaba el sacrificio y de alguna manera esta es una foto, a mí me gusta mucho, está muy relevante ahora el último tiempo, se vio en las redes, es cuando ya estaba al final de su vida, se fijan, estaba bastante fuerte. Un poquito flojo, digamos, a nivel de nuevo de la zona del llave inferior, la gente urinaria, pero estaba bastante fuerte, digamos, para lo que había sido su infancia, bastante, digamos, débil en cuanto a salud. Entonces, la tercera importancia deja un linaje de maestros amplio.
¿ok? Al estar en Beijing. La que sigue. Vamos a ver dos miembros del linaje Chen, súper importantes, digamos, para nuestra línea. A veces no se le da mucha importancia, pero es lo que dieron continuidad. ¿Por qué? Porque Chen Fake fue muy grande. En algún minuto fue el principal artista marcial en Beijing. En algún minuto. Fue el más grande artista marcial en Beijing. Entonces las figuras de Chen Fake todavía son recurrentes. La gente de Beijing recurre a Chen Fake. Mi linaje es de Chen Fake. Yo creo que ustedes lo han visto en las redes. Fue muy grande. Dejó una cantidad de maestros también muy relevante. Para nosotros son muy importantes su sobrino y su hijo. Chen Xiaopi, o Chen Xiaopei, fue hijo del hermano de Chen Fake, de Chen Denke. De ahí aprendió, digamos, los primeros trabajos. Estudió con Chen Xin, ¿ya? Estudió con Chen Chanxi, el papá de Chen Fake, y estudió con Chen Fake. O sea, Chen Xiaoping no estudió con cualquiera. Fijan, estudió con Chen Xin, con el papá de Chen Fake, y estudió con Chen Fake. Es bastante mayor que en Chen Xiaokui, como ustedes van a ver, ¿ya? Es bastante mayor que Chen Xiaokui, Chen Xiaopi. Entonces, si uno quiere resumir, él le dio continuidad a la enseñanza en Chenyagó, porque ellos se fueron, ¿no es cierto?, de Chenyagó a muy temprana edad. Fíjense, él salió en 1914, o sea, tenía 21 años, ¿ok? Y después retornó bien mayor a Chenyagó a enseñar todo lo que él había desarrollado. Se dice que él terminó de configurar la forma de sable. De hecho, se la enseñó así reconfigurada a su primo Chen Xiaokui, y así reconfigurada se la enseñó a Chen Xiaowan, Chen Xiglei, a todo el linaje. La forma de sable tenía originalmente 13 movimientos y él lo aumentó a 22. Y configuró la forma de espada, de doble espada, ¿ya? La forma de doble espada. También se reciben críticas o se señala con el dedo, ¿no es cierto? Ah, pero la forma de espada de usted es reciente. Claro, te fijas como que todo lo de Chenyagó tiene que ser antiguo. ¿Se fijan? Y como que no evoluciona. Y lo que yo les estaba diciendo es que hay una evolución continua. ¿Cuál es la diferencia? Que no es evolucionada por cualquiera, po. ¿Ya? No es evolucionada por un desconocido o alguien que no haya entrenado. Es evolucionada por grandes maestros, ¿te fijas? Que han tenido grandes maestros además detrás. Y no es sacado de la manga, es sacado en base al entrenamiento y el desarrollo. ¿Ok? Bueno, él enseñó en el sur de China, enseñó en Nanjing, ¿no es cierto? Esa es la provincia, cerca de la provincia de Guangzhou. La que sigue, ¿quién estudió con Chen Xiaopei? Estudió Chen Xiaowan, estudió Chen Xiglei, estudió Wang Xiang y estudió Zhu Tianzai. Eso, ¿no es cierto? Son los 4 Budas, la generación 19, los 4 principales exponentes. ¿Ya? Estudió Chen Xitong, que también es un muy buen maestro. Estudió Chen Xiaoxing, ¿no es cierto?, el director de la escuela de Chenyagó. Estudió Chen Qingzhou, un maestro que murió hace poquito, hace un par de años, muy mayor, casi de 100 años, que era muy experto en el manejo de la esfera de Tai Chi. Formó entonces al cuadro principal de Chenyagó, ¿ya? Él es el formador. ¿Cuánto tiempo estuvieron entrenando esos maestros? Desde el año 65, 64, hasta el 78, hasta el año de su muerte. Él estuvo yendo a campeonatos con Ban Xian hasta el año de su muerte, estuvo acompañando a campeonatos, demostraciones, hasta el final de sus días. O sea, estuvo activo hasta el año 72 que falleció. ¿La que sigue? ¿Ok? Entonces, del año 58 al 72, me corrigen,
14 años, estuvo entrenando a este linaje, ¿ya? Hasta el 72. Lo que les voy a relatar es una historia que cuenta Chen Seglei. Recuerdan, entrenó Chen Xiaowan, Chen Seglei, Ban Xian, Su Tianzai, Chen Xiaoxin. Para que ellos tenían que entrenar de noche, era la época de la revolución cultural. Entonces, este grupo es el que entrenaba a medianoche, a escondidas. Fue una época donde se mataron muchos maestros de Kung Fu, ¿ya? Y donde en China tendieron a desaparecer muchos Kung Fu. Habían 600 estilos, se estima, 600 estilos de Kung Fu. Entonces, practicaban a medianoche, calladito, y a veces hasta en sótano. Entonces les decía que no cejaran. Entonces les contaba una historia, que nosotros también cuando contamos esa misma historia, yo se las voy a notar en el taller de música. Hay un mito con la configuración de la música china, que un emperador le dijo a su ministro, perfecto, anda y ve y trae la configuración de la música, necesitamos ordenar la música. Y bueno, te fijas, van y se embarcan a buscar, digamos, cómo iban a armonizar la música, y se dice que se interna este ministro en un bosque de bambú, y siente los sonidos diversos de los bambú con el aire. Y arma los 12 liu, que serían como los 12 tonos dodecafónicos. Yo estoy hablando 2000 y tantos años, 2500 años antes de Cristo, que ellos habían dividido la música como en 12 liu, se llaman liu. Habían inventado el dodecafonismo, entre comillas, o 12 modos. De esos 12 modos, que eran los 12 liu, que después él trajo los bambú y los configuraron con campanas, lo temperaron, así como Bach temperó las notas, después en nuestra era, ellos los temperaron a 5 notas. Pero para poder definir, ¿no es cierto?, esa división, que no es recta, que no es lineal, que hay una pequeña diferencia en la frecuencia del sonido, él se cegó con sal los ojos para poder escuchar mejor. Entonces, Chen Xiaopi le contaba esa historia a Chen Seglei y a Ban Xian cuando tenían que entrenar de noche, para que no cejaran. Así como el inventor de la música china, ¿no es cierto?, para poder diferenciar los 5 tonos, los 5 modos, y poder agudizar su oído, se había cegado los ojos con sal, en términos de sacrificio hacia la tarea, ellos no tenían que cejar en el entrenamiento. También le contaba la historia del general Yue Fei, que había mandado a su mamá a tatuarse la espalda con la frase, con 4 caracteres que decían, entrégate de todo corazón a tu país. Era un general, pues. Dije, sí, Patrotero hacía, o sea, hasta que la mamá se tatuara, te dije, hay un legado. Tiene que ver, digamos, con el entrenamiento, con la noción de sacrificio. Eso yo todavía lo tenía en los años 60, en los años 70. Así fue configurada el linaje de maestros nuestros. ¿Ok? La diapositiva que sigue, Chen Xiaokui, el hijo, ¿no es cierto?, de Chen Fake. Ahí te ven la imagen de joven, al principio, y abajo un poco ya mayor, digamos, muy fuerte él, muy fuerte. Él, de alguna manera, es el preservador del sistema Xinjia para nuestro estilo. Eso es lo más importante que tiene, ¿cierto? Él preserva desde Chen Fake Xinjia, es el hijo de Chen Fake, y entrenó 23 años, no 14. ¿Ok? Súper claro, chiquillo. Porque en Beijing le van a decir, no, mi maestro que entrenó 14 años al principio con Chen Fake, nosotros sí tenemos la detención, ¿no es cierto?, del verdadero estilo de Chen Fake. Y el hijo, que entrenó 23 años, no. Y él se encargó de ir a enseñarlo a Chen Yaguo como legado. Entonces lo tengan ustedes súper claro, porque después en las redes la gente que se supone que sabe mucho los confunda. Chen Xiaokui se encargó de enseñar Xinjia, como lo había transmitido en el final de sus días Chen Fake en Chen Yaguo. ¿A quién se lo transmitió? A Chen Xiaowan, a Chen Seglei, a Su Tianzai, a Ban Xian,
a Ma Hong, que permaneció en Beijing, y a Chen Xiaoxing. Y a Chen Yu. Hay fotos, ¿no es cierto? Chen Yu de 14, 15 años entrenando con el maestro Chen Xiaokun. ¿Ok? La que sigue. Y llegamos al maestro Chen Xiaowan. ¿Ya? El maestro Chen Xiaowan tiene varios hitos. ¿Ya? Hizo un esfuerzo grande porque el tai chi tradicional Chen se conociera en Occidente. Un esfuerzo grande significa haberse ido a Australia. Eso no estuvo exento de problemas para él con el gobierno chino, porque él tenía cargos de representación popular en China. ¿Ya? Era así como concejal. Y se fue a Australia. Eso para difundir el Tai Chi. Y luego de Australia empezó a viajar a Europa, a Estados Unidos. Eso es un primer gran esfuerzo de difusión. Luego, ¿no es cierto?, hay esfuerzos metodológicos en la enseñanza, que eso, ¿no es cierto?, en el curso de instructores nosotros los vemos con más detalle, pero tiene que ver, ¿no es cierto?, con la incorporación de Yang Yuan-gong, ¿no es cierto?, al estilo, cómo configurar los ejercicios de Chan Si Jin, el Chan Si Gong, cómo preocuparse de la estructuración de la postura y trabajar con conteos para que el Tai Chi no sea tan abstracto, y cómo decodificar, ¿no es cierto?, esta abstracción para que el occidental lo entienda. Entonces, elaboró muchos códigos de enseñanza más próximos al occidental. Pues yo comenzaba con Héctor López, con el profesor Héctor López, de México, y él detecta que Chen Xiaowan tiene un estilo muy confucionista de enseñanza, mediante, ¿no es cierto?, mostrar que todos repitamos juntos, que lo vuelvan a observar, que se pregunten, volver a refundir y repetir, salir de dudas y volver a repetir en conjunto. En los seminarios, ¿no es cierto?, él tiene una metodología, ¿no es cierto?, de acceso. Eso es bien importante. Otra cosa importante que a él no le gusta mucho son las formas reducidas, pero han permitido, ¿no es cierto?, popularizar. Entonces él tiene 3 momentos donde ha presentado a Occidente formas reducidas. La forma 38, que los señores instructores tienen que saber en qué año fue puesta a Occidente, fue en los 80. La forma 19, que fue en los 90, y la forma de 9 movimientos, que ya fue en el decenio pasado, en el 2013. ¿Ok? Esa es una segunda importancia, que, bueno, no es muy proclive a eso, digamos, pero ha ayudado mucho. La diapositiva que sigue, que nosotros elaboramos muy importante de él, y que es importante para nosotros. Que este Tai Chi que es tan abstracto, que tiene muchas ramificaciones, que se puede explicar de muchas maneras, él lo explica de manera muy concisa. Así como hace el Tai Chi, él, como lo ejecuta, de manera muy concisa, muy simple, muy vaciada de ornamento, muy a la efectividad marcial y mucho a la conducción de energía directamente, lo enseña con 3 puntos súper claros. Siempre se tiene que mantener la naturalidad, siempre. Nunca el movimiento tiene que ser impostado. Entonces ustedes ahí ya van a ver, ¿no es cierto?, que las ejecuciones, e incluso, ¿no es cierto?, como lo ven algunos maestros chinos, marca una diferencia. A él le importa mucho, ¿no es cierto?, el movimiento muy simple, muy natural, nada impostado. Si el cuerpo se conecta, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que haber una estructuración de la postura. Lo que nosotros trabajamos con Yang, del alineamiento, la relajación, para provocar la conexión, es muy importante para que el chi fluya. Él le da mucha importancia, ¿no es cierto?, al territorio corporal, a la matriz de energía. Siempre nos dice, el cuerpo y el chi es como un matrimonio, como hombre y mujer. Tienen que estar de acuerdo, armónico, ¿sí? Si yo estoy muy rígido, predomina, ¿no es cierto?, en la parte corporal, ¿no es cierto? Si el cuerpo no está presente, está muy decaído, está la energía, pero sin un contenedor. Entonces tiene que haber una armonía, yin y yang.
Tiene que haber una armonía, ¿no es cierto?, entre el cuerpo y el chi. Siempre dice que el chi es muy lábil. Entonces tiene que haber una buena estructuración de la postura para que el chi fluya. Entonces, si el cuerpo conecta, siempre está preocupado de que tú conectes, corrige. Eso quiere decir que corrige la postura. Hay maestros chinos que nunca te tocan, que nunca te dicen, nunca te indican, dejan que lo hagas solito. Entonces él dice, mire, conecta el cuerpo para que el chi fluya. Es un esfuerzo, es un acercamiento a Occidente. ¿Okay? Y el otro punto muy importante es que el Dantien dirige los movimientos, ¿no es cierto? Que el Dantien es el centro de la postura. ¿Ok? La siguiente, ¿no? Para nosotros, muy importante, ¿no es cierto? Desde el año 90 que saca el Tai Chi afuera de China, y el año 93, ¿no es cierto?, junto al maestro Yan, funda la asociación de Tai Chi Chuan, ¿no es cierto?, del estilo Chen, del maestro Chen Xiaowan. Tenemos, ¿no es cierto?, ramificaciones en 30 países, y la importancia, ¿no es cierto?, es de la transmisión de este linaje que hemos visto desde el año 1372, 74, esta tradición marcial hasta esta época. Son 700 años prácticamente de tradición marcial que él se atrevió a sacarla fuera, digamos, de las fronteras de China y transmitirla con generosidad, es decir, tratar de que nosotros también practiquemos muy bien.